¿Qué onda? Que hay que hablar de Paulina Rubio, que se puso a hacer del baño en la playa, vieja cochina. Ay, ¿y para qué vamos a hablar de eso? Porque me queda claro que ese fue el final de la historia. Así es que mejor vamos a hablar de arquitectura, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues yo soy Pascasio Botafuego Aguirre Gómez Corta, pero mejor dime Hugo, ¿no? Para acabar pronto. Pero pasando al tema que nos ocupa en particular, sí, ya habíamos hablado de este canal, pero a la vez realmente no. Algo ya habíamos platicado en este otro video, que seguramente te voy a dejar por acá, sobre que esos videos de los primeros 4 canales que habíamos revisado realmente tenían más la intención de hacer una serie de analogías sobre cómo realizar un análisis de cualquier cosa, la verdad. Pero en particular con el tema que más nos interesa en este canal, o sea, sobre las habitabilidades privadas y comunitarias. O sea, de espacios urbanos y arquitectónicos. Y de hecho, la intención de aquel otro video que hicimos iba más en plasmar cómo a veces el tema a ser analizado nos llena de elementos dispersos, a veces hasta inconexos, que nos desvían de nuestra primera intención por desentrañar las causas internas del fenómeno. Y vaya, por supuesto que no pretenderíamos que solo hablando de uno de los últimos videos de esta creadora de contenidos íbamos ya a captar toda la esencia de su canal. Y por esto mismo creo que sería muy pertinente analizar el contenido de su canal con los principios que platicábamos en ese otro video, que ya seguramente te dejé el vínculo y si no, pues te lo dejo acá, ¿verdad? Pero vámonos despacito. Para empezar, hay que estar claros que vamos a tomar una muestra representativa de su contenido. Y qué mejor que irnos hacia el video más visto con temática de arquitectura, por supuesto. Y es que sabrás que en este canal la temática no es exclusivamente sobre arquitectura. Yo diría más bien que se trata de un canal que habla sobre diseño en general, un tanto más enfocado hacia la teoría del diseño. A veces habla de diseño gráfico, a veces un poco de moda y estilo de vida. Pero lo que sí es cierto es que la formación de la creadora está en el área de la arquitectura. Y por lo mismo, los enfoques en sus temáticas siempre vienen impregnadas por esta condición. Pero hay que saber que allá en España, y es que sí, ella es de ahí, y vale la pena no olvidarnos de las condiciones socioculturales de aquel país, ¿eh? Pero bueno, decía yo que allá la carrera tiene sus propias características, ¿no? Normalmente lo que acá las instituciones hacen al abandonarnos a nuestra suerte después de transcurrido el tiempo que dura la carrera, mientras le pasa a ver a quién la factura de todo el tiempo de aprendizaje sobre la realidad de la profesión, allá simple y sencillamente no puedes ejercer sino hasta haber pasado por otro tanto más de tiempo de práctica profesional bajo la supervisión de la institución académica. La cosa está pues que, a juzgar por su edad, acá nuestra compañera, por lo menos en el periodo de mayor creatividad hasta el momento, está en aquel periodo intermedio, o algo así más o menos, porque sí que demuestra tener muchos conocimientos en el tema, pero que mientras tanto se hable de un tema sobre de dónde vienen los principios de la pertenencia de un estilo u otro, de lo que se ve bien o mal, de lo que sea cool y lo que no, pues muy poco hay por decir, ¿no? Como que es exclusivamente un tema definido por la subjetividad, pero pues sí, finalmente la objetividad ni existe, ¿no? La verdad. Pero lo interesante viene en que por su propia formación normalmente se da vuelo para tocar temáticas de teoría de la arquitectura y ahí está nuestro mero mole, ¿no? Porque lo que nos interesa acá es la forma en la que esta disciplina está siendo difundida. Y mira que este es un gran canal para esos efectos, ¿eh? Resulta que se trata de uno de los canales con mayor cantidad de suscriptores y mayor cantidad de vistas promedio por video en YouTube para este nicho en particular. Aunque te diré que contrasta el hecho de no ser uno de los canales de más edad, ni de sostener el mismo ritmo de crecimiento de audiencias y por consiguiente de ganancias en su canal, por lo menos por el último año. Aunque tampoco le va mal, ¿eh? Estará por ahí del tercer lugar, aunque sí tiene una distancia importante frente al primer lugar. A mí especialmente me llama la atención la disparidad que tiene el comportamiento como creadora de contenido en las otras redes sociales y la cantidad de seguidores que tiene en cada una. Y digo que me parece interesante, pues apenas resultan convenientes las características de YouTube para poder exponer conceptos con la complejidad requerida para ser explícitos dentro de estas materias. Sin embargo, parece ser más importante para ella entregar contenido en una red que apenas te da 280 caracteres para expresarlos. Me pregunto yo, ¿qué tanto se podrá explayar ahí? En fin,
elijamos primero el video a analizar, ¿no? Y mira que el más visto es este video sobre la Catedral de Notre Dame. Y claro que habla de temas arquitectónicos, pero aquí la cosa está en que se trata de un tema pues coyuntural, ¿no? Un tema que se ocupaba de un asunto que llamó mucho la atención justamente por el impacto que generó el incendio de este hito en la historia de la arquitectura. Así es que este video pues lo vamos a dejar de lado, la verdad. Y el siguiente también, que más bien se dedica a decir quién es su novio, que resulta ser también creador de contenido sobre música. Digo, a quien le interese meterse en las vidas privadas de los demás, ¿verdad? Pero como a mí no, pues nos lo brincamos también. Pero el siguiente sí que está bueno porque se mete sin empacho a los temas que acá nos gustan mucho, como todo aquello que tiene que ver con la teoría de la arquitectura. Pero a ver, primero, ¿qué temática específica sobre arquitectura se aborda en el video? A ver, hoy os voy a hablar de algunos ejemplos de arquitectos mofándose del mundo. Columnas que no llegan al techo, pilares que no llegan al suelo, puertas hechas con piedras que parece que se te van a caer en la cabeza, o macetas aparentemente decorativas pero que en realidad son estructurales y si las quitas se cae todo. Pues bien, el video hace una relatoría sobre 4 diferentes ejemplos ubicados en distintas geografías y momentos históricos, en donde prueba que los arquitectos, aunque suelen ser unas divas, también pueden ser unos chungos. O algo así. Ella así lo dice. Así es que, aunque parecería que trata temas de historia de la arquitectura o análisis de las obras que menciona o incluso de referencias sobre el comportamiento estructural, esas referencias son tan incidentales que realmente su temática central es de otro tipo. Incluso habría que desechar las temáticas de los principios de diseño arquitectónico, pues aunque el título e intención indican que va más o menos de esto, primero habría que probar su pertinencia, así es que vamos a dejarlo pendiente un ratito hasta no hacer un análisis un tanto cuanto más profundo. Porque entonces, si analizamos el video por tiempos, podemos ver que de los 12 minutos y cacho que dura, y aunque entra así muy de bote pronto, sin decir agua va, usa el 5% en una introducción muy acertada al video, pues describe justo el tema que va a tratar y el enfoque usado. Mientras tanto, para la conclusión usa el 2% del tiempo total. Entonces todo esto son como bromitas internas que se hacen entre ellos y que el resto del mundo ni entiende, ni le importa una mierda, ni nada. Pues sí, a su modo, pero pues sí, más o menos, ¿no? Aunque una cosa es que haya conclusiones y otra que sean lo suficientemente sustentadas en un análisis sólido y contundente. Ahora bien, aparentemente el tema lo aborda de forma ordenada, pues lo divide en 4 capítulos mismos que duran casi 3 minutos cada uno, o bien casi el 90% del tiempo total del video. Digo, más o menos por ahí, dejando el otro 3% restante para una cortinilla final, Que la verdad a mí me parece un poco larguilla. Tomarse más tiempo en la cortinilla que en las conclusiones, pues no da una buena señal, ¿verdad? bueno, pero dejar el análisis así sería demasiado benévolo, porque ya en suma total vemos que dedica realmente solo el 56% del tiempo total del video a datos útiles, aunque sin muchas referencias verificables al momento de darnos algún contexto del caso, ¿eh? A ver, Frank Lloyd Wright era un arquitecto muy troll. Es como que a él le divertía ser confuso y no explicar bien las cosas que hacía. Esa es mi impresión. O bien cuando nos da el planteamiento de cada caso. El profesor este no me dio detalles, no me dijo qué casa era, ni me contó nada y yo no me acuerdo ni de quién era ni nada, solo tengo esa anécdota grabada en la cabeza. Y entonces el otro 42% del video lo usa en datos dedicados, ya sea a contarnos su vida. Yo antes de estudiar arquitectura pasé por delante de esa puerta 1000 veces. Ni me había fijado, ni me parecía llamativo, ni nada. O a las conjeturas muy superficiales sobre la conclusión de cada tema. En cualquier caso, esto el arquitecto no lo hace porque le resulte más fácil esta geometría para hacer la puerta o porque simplemente le venga bien. No, lo hace como un guiño a otros arquitectos. O bien a justificarse sobre por qué decidió creer que los planteamientos de cada caso eran ciertos. Y teniendo en cuenta que Wright era un troll que te cagas, pues la verdad es que sí que me puedo imaginar una señora que está ahí en su casa y dice: mira, estoy hasta el coño de tanta maceta, tanta planta, de verdad, lo voy a quitar todo. O ya de plano, en hacer comentarios sin contexto ni referencia alguna, sino más porque parecía el mejor lugar para decirlos. Solo quiero vuestro bienestar y que os guste la vida y las cosas y aprendáis y seáis felices y hagáis cosas que están bien. La verdad es que es un buen resumen de lo que quiero yo para vosotros y también es lo que yo querría para mí. Y en ello estoy, oye, en ello estoy. Pero entonces, a ver, ¿por qué decir que solo son conjeturas las que nos ofrece como conclusiones? ¿Existen pues otros puntos de vista sobre el tema y las conclusiones referidas en el video?
Christopher Wren es un arquitecto inglés del siglo XVII a lo mejor. Le mandan a hacer el ayuntamiento de Windsor y entonces le piden que haga una zona como de galería semiabierta para que se ponga ahí el mercado. Le piden que meta más columnas. Claro, yo creo que Christopher Wren debió pensar, vamos a ver, esto es un edificio de 2 plantas, es el ayuntamiento, son oficinas, como mucho vais a ser 5 personas y 3 muebles, o sea que tampoco va a haber tanta carga. Así que a él le parecía que no hacía falta añadir más columnas, pero los del ayuntamiento insistieron en que había que poner más columnas. Y entonces coloca 4 columnas más, pero que no toquen el techo. Un poquito, es por 1 centímetro o 2. Pero claro, los arquitectos ingenieros cuando vieron eso, o sea, es que se mearon de la risa, en plan, Christopher, tío, pero qué clase de troleada le acabas de meter al ayuntamiento. No se trata de una broma, sino más bien de la soberbia y tosudez del arquitecto, porque, y pasando de largo que unas oficinas realmente requieren de considerar grandes cargas en su diseño, pues los archivos y acumulación de documentos obligan a ello, a pesar de que las cargas efectivamente pueden resolverse fácilmente con menos elementos estructurales, las columnas eran aquí necesarias para hacer la división entre el área de los puestos en los extremos longitudinales del espacio hasta el límite marcado por las columnas y el área de circulación de los transeúntes y posibles consumidores en el corredor central. Y esta configuración es así desde tiempos del Imperio Romano, incluso desde Grecia. De hecho, de ahí viene la planta basilical, y sabiendo lo desorganizadas que resultan ser siempre las dinámicas de este tipo de mercados, ver mi video de mercados, siempre es más fácil observar el control de estas áreas a partir de elementos visibles y tangibles, en este caso, las columnas, que al faltar generaban un nuevo problema en lugar de solucionarlo. Ya el asunto de colocar una columna que no tocara la superficie del cielo raso obedece principalmente a una cuestión meramente operativa, pues estas columnas, elaboradas a partir de elementos de secciones de piedras labradas, pues no hay otra manera de colocarlas sino dejando un espacio para deslizar la última sección, el capitel, pues. Bueno, Siza hace este proyecto, entonces en la parte de abajo, donde están los locales comerciales, pone una marquesina, que es como esa especie de porche, que se apoya en un finísimo perfil de acero, un tubito de acero súper fino, que es solamente para sujetar una marquesina súper putre. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el Ayuntamiento de Berlín decide que ese perfil de acero finísimo que ha puesto Álvaro Siza se considera un pilar y hay que recubrirlo de hormigón. Me puedo imaginar que tiene que ver con protección antiincendios, porque el acero es más sensible al fuego que el hormigón. Entonces, claro, si lo recubres y lo proteges de hormigón, pues te evitas que si hay un incendio colapse toda la estructura. Pero el truqui que hizo es que se dejó la parte de abajo sin recubrir de hormigón. O sea, recubrió todo menos los 30 centímetros de abajo. Entonces parece que el pilar está como flotando. El postecito aquel de acero que sirve efectivamente como único soporte a la marquesina aquella debería ser recubierta con concreto efectivamente, como ella misma lo dice, por protección contra el fuego, que la verdad no es de lo más probable que suceda en un espacio exterior, aunque nunca es imposible, pero sobre todo por protección a la corrosión, ya que sucede que este tipo de acero estructural tiende a reaccionar muy rápidamente con cualquier tipo de humedad, incluso la ambiental, ya no digamos la nieve y los charcos de lluvia acumuladas en los andadores. Y esta reacción significa siempre que el elemento pierda estructura y cohesión. Además, claro que el acero es muy maleable, por lo que cualquier golpe recibido por algún vehículo o elemento pesado, y mira que estamos hablando de la vía pública, este golpe puede venir de todas partes, puede dañar seriamente la estabilidad del elemento y poner en peligro a los paseantes. Pero claro, como se trata de Álvaro Siza, ahora a nadie se le ocurrirá decir que el señor estaba haciendo su berrinche y se obstinó a cumplir su capricho formal de poner el postecito aquel, que a mi entender se ve horrendo, ¿eh? Y ni hablar del edificio completo, pinchísimo. No es de sus mejores proyectos, si me preguntas a mí. Ciertamente que había 1000 formas de solucionar esta estructura. Desde contemplar armaduras adosadas a la estructura del edificio y que dieran el aspecto de una marquesina flotante, hasta la colocación de elementos tensores que la cargaran desde un piso superior. Pero no, el señor Siza tenía que ser su sagradísima voluntad. Y habría que preguntarles a los dueños cuántas veces no habrán tenido que reparar la parte baja de aquel poste, porque ahora con seguridad ya no pueden modificar la morfología de una obra de don Álvaro Siza, por mucho que acá solo se dieran muestras de la soberbia que tanto hay que erradicar de esta mi sagradísima profesión.
La gracia de esta puerta es que cuando tú la ves desde la calle, las piedras de la parte de arriba se ven verticales. Si están verticales se resbalan y se caen, pero cuando tú entras, por la parte de atrás tienen forma de trapecio. Una posible hipótesis es que esta superficie está dividida en dos triángulos. Entonces con esta geometría las dovelas se irían encajando unas a otras y no se podrían resbalar porque están ahí como cloc, encajadas. Y así vemos por un lado los rectángulos y por el otro los trapecios. Pues creo que esta de aquí es la única broma dentro de los ejemplos ofrecidos dentro del video de Esther. O Ter, que le gusta que le digan, ¿no? Pero difícilmente se trata de un juego del arquitecto, que más bien es un alarde de la pericia profesional, ¿eh? Pues acá Esthercita olvida que el gremio de los trabajadores de la piedra, canteros o cantereros, los llamamos aquí en México, era uno especialmente fuerte en la Europa a finales del siglo XVIII y principios del XIX, y nada mejor para demostrarlo que hacer este tipo de juegos, que a mí me parece operaban precisamente contra los designios del arquitecto, quien habrá visto aquí una inconsistencia de la uniformidad buscada en un edificio neoclásico. Acá un video donde hablamos un poquillo sobre aquel periodo. A ver, Frank Lloyd Wright era un arquitecto muy troll. Y un track que él tenía, que usaba todo el rato, era poner enormes macetas en los muros de las cosas que hacía. Es posible que estas macetas fueran meramente decorativas, pero también es posible que él usara estas macetas a modo de pináculo. Si el terreno ejerce una fuerza horizontal sobre el muro, entonces el muro tiende a abrirse, pero el peso de la maceta ayudaría a redirigir las cargas hacia abajo y que no se abriera. ¡Ay! El colmo de los colmos, ¿eh? No hay forma de igualar el empuje de una sección entera de un promontorio, mismo para lo cual se requiere el diseño de un muro de contención, con el peso de una fregada y pinchurrienta macetita. Incluso Ter claramente lo expresa, pues como no está muy segura del dato, nos dice que eso fue lo que le dijo su profesor. Que no, maestro, pues para eso se requería que le enseñara algo más que chismecillos, ¿no? Bueno, pues a mí una vez un profesor me contó que una vez la dueña de una de estas casas de Wright quitó las macetas de los muros y se cayeron los muros. Entonces, como a mí esta historia me divierte, vamos a partir de la premisa de que lo que me dijo mi profesor es real. Pero pues si no está segura del dato, entonces ¿para qué referirlo? Y peor, ¿cómo justificar su verdad solo porque es performance? Seguramente el profesor que me lo contó le añadió performance y entonces lo hizo como mucho más dramático y más guay. Para mí no hay ninguna fuente más fiable que la performance. El mundo no puede ser juzgado así. Esta superficialidad fue lo que llevó a buena parte del pueblo alemán a hacer las atrocidades que sucedieron en el Holocausto, solo porque una autoridad les decía que eso debían hacer y a nadie se le ocurrió cuestionarla, aunque la verdad se presentara contundentemente ante sus ojos. ¿Requieres alguna demostración? Bueno, pues te acuerdas del esquema en sección o corte, pues aquí un videito que habla un poco de este tipo de representaciones, los cortes y las plantas. ¿Te acuerdas de ese corte que ella misma presenta para hablar de su teoría esta del pináculo, misma que obtiene del proyecto original de una de estas casas? A ver, dime, ¿dónde está ahí puesta la macetita? Si hasta ella misma tuvo que dibujarla porque no existe. Y más aún, las macetas que señala antes en las imágenes de diferentes proyectos no están en ningún sitio que sirva como contención del terreno, sino en áreas de escaleras. Vaya, si no hay más que ir a Google y buscar imágenes de estas casas para encontrar varios con estas macetones vacíos. Y estas imágenes son tanto nuevas como antiguas, te diré, ¿eh? Pero entonces, de todo esto, presenta referencias y sustentos, hace citas de estas referencias, ¿son verificables? Christopher Wren es un arquitecto inglés que es súper famoso, o sea, construyó un montón de edificios en Inglaterra. Álvaro Siza es un arquitecto portugués. Bueno, Siza hace este proyecto, que es un edificio súper bonito, con una fachada así como curva, sinuosa y delicada. A ver, Frank Lloyd Wright construyó muchísimas viviendas en Estados Unidos y son todas súper bonitas y súper famosas. Pues la verdad es que esas no son referencias. Hace lo que es común hacer en esta rama del conocimiento, que es aportar al propio analizado como el sustento teórico suficiente para el postulado en discusión, de tal forma que termina siendo más una pantalla distractora que un fundamento real. O sea, solo porque lo hizo Frank Lloyd Wright debe de estar bien. Y con esto queda claro que la verdadera temática del video es la de presentar una semblanza biográfica de estos arquitectos en particular. Pero ¿qué necesidad hay de presentar este tipo de semblanzas laudatorias y de encumbrar a una personalidad por encima de la solución que le era requerida por una exigencia comunitaria? Pues de esta forma se reviste el contenido más como culto a la personalidad aquella,
como un tributo ideológico con su buena dosis aspiracional. Son estas inconsistencias las que me llevan a pensar en ¿qué ganarán ciertas personalidades al tratar los temas de manera tan superficial y sin atender rigor analítico alguno, si no es ocultar alguna intención más opaca, recubierta con aspectos de buena onda, con su tonito de condescendencia infantilizadora, como toda buena fachada, por cierto? Y vaya, tiendo a establecer alguna respuesta, pues si estuviera yo tomando un cafecito con ella y me dijera este tipo de cosas, hablaría muy mal de mí si no diera mi punto de vista, incluso con la mejor de las intenciones, pues si uno demuestra cierta arrogancia al relatar un argumento como cierto, debe uno asegurarse de tener razón, o por lo menos de sustentar lo más sólidamente posible dicha afirmación, a riesgo de quedar como un presuntuoso de no ser así. Y mira, hasta pasó algo interesantón con aquel otro primer video que ya habíamos hecho sobre esta misma creadora, y es que se me ocurrió usar la misma proporción con respecto a la duración total del mismo de información no relacionada al tema que usa acá la creadora de contenido o implicada. O Ter, pues, o Esther, que aunque no le guste llamarse así, pues no es ella quien controla lo que nosotros queramos hacer, ¿no? Pero, santo pecado, no se me hubiera ocurrido porque aparentemente ella sí puede hablarnos de que si sus carteles, que si de su terapia, que si de sus uñas, que si de sus Kardashians, pero yo no puedo porque no soy Ter. Ya sabes, esta nuestra costumbre de deificar a personalidades que por otro lado a veces ni lo piden, ¿eh? Pero justo está ahí una de aquellas grandes trampas que veo siempre en el canal de Ter. Porque sí, son trampas. Y déjame hacer una anotación al margen. Una vez nos asumimos como individuos, quedan un tanto expuestas esas trampas, esas estrategias discursivas de hacerse de la opinión de los otros en un intento de legitimar la opinión propia y personal de cada uno. Por esto se vuelve importante sustentar cualquier crítica con el análisis que lo respalde. Esto es el rigor mínimo requerido en cualquier expresión seria que busque un cambio. Y la verdad es que resulta fácil encontrar en diferentes expresiones un metalenguaje que expresa mucho más que lo revelado por una lectura rápida de cualquier postulado, porque se ve, pues, es fácil. Esta es seguramente la razón por la cual en aquella primera serie de videos que mencionábamos, mismos que evidentemente son los que más controversia han generado en este canal, tal vez debido a su naturaleza iconoclástica, las motivaciones principales fueran, en primer término, establecer transparentemente cómo se realiza un análisis riguroso de una temática expuesta, y en segundo, exponer cómo en estos entornos aparecen un montón de contenidos llenos de mentiras y medias verdades sin el soporte mínimo, pero que irresponsablemente se esgrimen como grandes argumentos para mantener la separación existente entre el que sabe y los que no. Algo parecido a lo sucedido aquí en México en esas prácticas de la tecnocracia, que a su vez repetía los patrones de los llamados científicos del porfiriato. Pero si somos sinceros, habremos de reconocer que hay en nuestras realidades latinoamericanas una muy arraigada costumbre de exponernos a las masas a formatos determinados destinados a evitar a toda costa la obtención de un conocimiento tal que pueda arriesgar aquellas posiciones de ciertos grupos privilegiados quienes cada vez saben menos cómo mantener. Así es que, pues bueno, esquivando aquel chingadazo, ¿no? Por si te encabronaste, y si no, pues espero que te suscribas si no lo has hecho aún, que le des el like, y si no te gustó, pues dime por qué no te gustó en los comentarios, vamos a platicar, comentemos, tratemos de ser respetuosos, ¿no? Digo, tú normalmente eres respetuoso, pero a veces traes a tus cuates que se ponen que te platica ello. Así es que, bueno, platiquemos aquí en los comentarios qué opinas de este canal y qué otros canales te gustaría que analizáramos. Y bueno, pues mientras tanto, ya habíamos dicho, dale like al video, activa la campanita, no sé para qué demontres la activarás, pero actívala, porfa. Y comparte para que no seamos solo tú y yo platicando, sino que podamos platicar con varios túes adicionales. Y bueno, pues nos vemos en el próximo análisis de otro video y en el próximo cafecito, porque tengo que ir a comprar cafecito que ya no tengo, hace mucho tiempo que no tomo café y esto me está afectando a la neurona. Así es que, chao, sé feliz.